Hola, bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Este es el espacio de Teleantioquia para hablar de salud y bienestar. Tema del día, aquí está. El objetivo de los cuidados paliativos es ayudar a las personas con una enfermedad grave a sentirse mejor. Estos previenen o tratan los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y los tratamientos. Con los cuidados paliativos también se tratan problemas emocionales, sociales, prácticos y espirituales que la enfermedad plantea. Cuando las personas se sienten mejor en estas áreas, tienen una mejor calidad de vida. Los cuidados paliativos pueden brindarse al mismo tiempo que los tratamientos destinados para curar o tratar la enfermedad. Se pueden dar cuando se diagnostica la enfermedad, durante todo el tratamiento, durante el seguimiento y al final de la vida. Los cuidados paliativos pueden ser proporcionados por su equipo de atención médica habitual o por especialistas en atención paliativa. Y cuando hablamos de cuidados paliativos, no solamente hablamos de este tipo de cuidados para pacientes con enfermedad terminal. Hay también algunas enfermedades graves, hay enfermedades cardíacas, por ejemplo. El EPOC también requiere de cuidados paliativos y las enfermedades neurodegenerativas. No se trata ni de la llamada buena muerte, ni de cómo morir. Más bien se trata de vivir bien, de vivir con calidad de vida, incluso frente a una enfermedad incurable. Curar a veces, aliviar a menudo y reconfortar siempre. Es el mensaje que hoy queremos darles con este programa. Por supuesto, estamos en directo para que ustedes participen. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos para que solucionemos todas las preguntas que tenemos alrededor del tema del día. Cuidados paliativos. Bienvenidos a Su Médico en Casa. Nuevamente, bienvenidos a Su Médico en Casa. Gracias por acompañarnos. Tenemos líneas telefónicas para que participen en el tema del día, que es muy importante. 232-4604 y 018-1051-5015. Pero también pueden interactuar en redes sociales. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia. Y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Cuidados paliativos, y a esta hora nos acompaña el doctor Juan Fernando Velázquez Escobar. Él es médico especialista en medicina paliativa y del dolor. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Yasmín, por la invitación, y gracias a todos los televidentes por abrirnos las puertas de sus hogares para compartir este tema tan difícil e interesante. Y sobre todo con un especialista en el tema, la persona más idónea para responder todas sus inquietudes. Doctor, cuando hablamos de cuidados paliativos, pues veíamos una introducción en el programa, pero ¿a qué nos referimos específicamente? ¿Es paliar el dolor? ¿Es brindarle calidad de vida al paciente? Pues a mí me parece muy importante aclarar esto a todos los televidentes, en el sentido de que hay veces hay una connotación muy oscura y difícil cuando dicen que mandaron a cuidados paliativos y otros no saben a qué llegaron. Paliar viene de una palabra antigua latina que significa mitigar, a disminuir el impacto de una condición. Entonces el cuidado paliativo es una disciplina médica y paramédica, o sea que pueden intervenir varios profesionales del área de la salud que impactan en que una enfermedad no sea tan devastadora como podría ser sin estos acompañamientos. Devastadora en el sentido de generadora de gran sufrimiento, generadora de dolor, de angustia, de desesperanza, y lo que se busca realmente es eso, impactar cuando hay enfermedades donde la curación es lenta, difícil o que no se puede dar, y disminuir esto que les acabo de decir. Doctor, desconociendo un poquito el tema, ¿las EPS ofrecen este servicio de cuidado paliativo a pacientes con enfermedad terminal o con otro tipo de patologías que puedan ser graves? Sí, Colombia en un paso adelante frente a otros países, ya tiene legislación y exigencia del cuidado paliativo integral para todos los pacientes. Creo que es un gran logro. También el número de médicos dedicados a la medicina del dolor y cuidado paliativo crece profundamente, y el panorama de hace 20 años a hoy es
mucho más esperanzador. Es un proceso lento, es una cultura, es entender que la vida se puede vivir sin tanto dolor, que hay procesos lentos y difíciles, pero que pueden ser acompañados y tranquilos. Sobre todo, doctor, que es muy importante porque hay enfermedades que son muy angustiantes frente a un diagnóstico como cáncer, por ejemplo, que en la mayoría, pues en muchos casos podría ser curable, no todo tipo de cáncer, pero cuando no son curables, hay un ambiente donde la familia dice, bueno, hay angustia, hay tristeza, hay dolor, porque ¿cómo hacemos este acompañamiento a nuestro ser querido? Y ahí es en donde entra entonces los cuidados paliativos o la medicina paliativa. Enseguida, después de recibir a Socorro, que se encuentra en Itagüí, doctor, hablamos de cómo es esa dinámica y ese proceso y cómo intervienen los diferentes especialistas en los cuidados paliativos. Socorro, bienvenida, gracias por acompañarnos. Usted se encuentra en Itagüí, bienvenida a su médico en casa. Buenas tardes. Primero, agradecerles mucho porque son programas que en realidad, además de educarnos, nos fortalecen y darles un Dios les pague muy, muy grande porque nos está sacando de muchas dudas y precisamente quiero comentarles, bueno, y todos los días aprendemos y es con todo el cariño del mundo, Socorro, adelante. Dios les pague. Bueno, soy una persona con artrosis degenerativa ya generalizada. Sí. Precisamente tengo muchas dudas sobre el tema porque a mí precisamente me mandaron a un doctor para cuidados paliativos y entonces me da como susto esa palabra. No, para nada. Sí, muchísimas gracias. Cualquier información que pueda obtener de ustedes, de verdad que nos va a servir mucho porque de verdad que no solamente a mí, sino a mi familia, pues les angustia un poco sobre este tema. Así es. Pero no, bueno, Socorro, gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa y no se angustie por esta palabra paliativa o por los cuidados paliativos, porque el doctor le va a explicar en qué consisten. Antes todo lo contrario, doctor, pues le va a ayudar a estar tranquila, a tener calidad de vida. Sí, básicamente para aclararle a Socorro, el cuidado paliativo tiene como dos grandes ramas, ¿cierto? Una es tratar de mitigar el dolor cuando la enfermedad, digamos, entra en un criterio de enfermedad crónica y en donde se está tratando es de disminuir el impacto y ahí es donde puede estar cuidados paliativos aliviando y mejorando la calidad de vida con un desgaste crónico, que es lo que llamamos una osteoartrosis. Sí. Por el otro lado, hay pacientes que entran en unos criterios ya de enfermedad que va progresando o en unas condiciones de gran deterioro de su organismo y también podemos intervenir. Entonces muchas personas que entran en angustia por la falta de claridad en el término y de la educación. A nivel mundial hay como dos grandes diferencias, la medicina del dolor y la medicina paliativa, pero a nivel de la ciudad se mezclan. El ejemplo más fácil y más didáctico es que los ginecobstetras, o sea, los ginecólogos que se encargan de las enfermedades de la mujer con respecto a la parte reproductora y de sus órganos genitales, también son los encargados de traer los niños al mundo, son los obstetras. Digamos que en la ciudad y en Colombia el cuidado paliativo tiene esas dimensiones, podemos dedicarnos a la condición crónica, dolorosa, compleja, que genera sufrimiento, pero también a la condición de deterioro y final de vida en algunos pacientes. Muy importante además la pregunta de Socorro, doctor, porque se nos da pie para hablar de lo que mencionábamos antes de saludarla y es en qué consiste básicamente esos cuidados, en qué consisten esos cuidados paliativos y cómo interviene todo un grupo interdisciplinario, si hay aplicación de medicamentos, si hay acompañamiento psicológico, por ejemplo, espiritual. Entonces, partiendo de la definición que le acabo de dar a Socorro, hay una condición de enfermedad crónica degenerativa que necesita un acompañamiento, casi siempre es un médico paliativista apoyado algunas veces de psicología, en donde se dan manejo del dolor. Sí. Pero por el otro lado hay pacientes que, digamos, llegaron a una condición de refractariedad en el tratamiento o el tratamiento se busca es mitigar el impacto de la enfermedad, no curar, y ahí entra todo el equipo de soporte y de cuidado paliativo que lo que busca, como les dije antes, es tratar de que haya el mínimo dolor posible, y hay un concepto muy importante y es el sufrimiento, la desesperanza, el sentimiento de abandono, y este equipo busca es mitigar al máximo esos síntomas, buscar que el paciente encuentre un sentido a ese proceso de la vida y que la familia pueda acompañar y le entregue todo el amor posible a esa persona en ese momento crucial de la vida. Ya sabemos entonces, Socorro, no hay de qué preocuparse, como
Reza un dicho muy popular: curar a veces, aliviar a menudo y reconfortar siempre son los objetivos de los cuidados paliativos. Saludamos a Sandra, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Bienvenida y la escuchamos, Sandra. Hola, buenas noches. Hablo desde Bogotá. Felicitaciones por ese programa. Gracias. Mira, a ver, tengo un inconveniente. Mi mami, ella tiene 70 años. A ella le diagnosticaron una neuropatía diabética. Ha sido un poco complicado porque pues ella vive en otra ciudad distinta a Bogotá. Ella se siente muy sola, no le encuentran, o sea, nunca le han explicado realmente qué es, a raíz de qué vino esto, pero siempre pues yo he tratado de mirar aquí en internet. Dicen que esto viene más que todo como del cerebro, como de los nervios de ella. Cuando ella está muy alterada, sus piernas más que todo son las que sufren. ¿Me podrían por favor decir cómo podemos colaborarle a ella para esto? Pues el seguro que ella tiene nunca le habla claro. Para llevar la enfermedad. Por favor. Muy bien, Sandra, pues gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa y la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor Juan Fernando. Doctor. Pues básicamente la neuropatía diabética es una consecuencia de la evolución de un diagnóstico de diabetes mellitus, más conocida como azúcar en la sangre, en donde se da una alteración en la conducción nerviosa y genera sensaciones desagradables y hay veces dolorosas. Normalmente es atendido por los internistas tratando de mitigar la causa, que es la falta de control en los niveles de azúcar, y sumado a agregarle algunos medicamentos que hacen neuromodulación. Y en ciertos casos ya se remite a médicos especialistas en dolor y en algunos casos de cuidado paliativo en donde se hace el acompañamiento. La idea es que eso hace parte de la cobertura en salud integral que tenemos todos los ciudadanos colombianos y lo importante sería enfocarlo desde la misma prevención del riesgo de la diabetes mellitus. Entonces la invitación es a tratar de abordar la red de salud donde viva la mamá en la ciudad que está y empezar a hacer todo un proceso que va desde el médico de control de la diabetes sumado de pronto al internista y si es del caso al médico especialista en el área. Doctor, de dolor. el cuidado paliativo aborda aspectos que van mucho más allá de los aspectos médicos o clínicos. Es una muy buena pregunta. El cuidado paliativo es una disciplina que parte de lo médico pero lo trasciende. Un ejemplo sencillo para que nos entiendan quienes nos ven, sí, es que uno puede tener la angustia de una situación y no necesariamente tener un dolor físico. Entonces, si a mi mamá le acaban de diagnosticar un cáncer de pulmón y le tienen que hacer una biopsia y se avecina una quimioterapia, el oncólogo puede remitir a cuidado paliativo para generar acompañamiento y sentido y sí, el psicólogo del equipo y el médico del equipo pueden disminuir las dudas y las angustias. Así la enfermedad no está en un estadio avanzado, sino en un estadio inicial. Y por el contrario, en algunos estadios avanzados, porque no podemos negar la realidad de la muerte en los seres humanos, todos nos morimos, así vivamos en una cultura que la niega, también en esos estadios avanzados puede que ya el cuerpo no sea el problema, sino el sentido de vida, la trascendencia, las preguntas espirituales. Obviamente, pues casi siempre la familia y el paciente tiene su acompañamiento espiritual de acuerdo a su fe y a su credo, pero también podemos ser básicamente escuchas, atentos de esas angustias y eso también mitigar el sufrimiento. En Su Médico en Casa es momento de hacer una breve pausa, pero antes quiero recordarles el tema del día. Estamos hablando de cuidados paliativos. ¿Qué tan importantes son aplicar este tipo de cuidados en pacientes con enfermedad terminal o con otro tipo de enfermedades? Un minuto y ya volvemos con ustedes. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de cuidados paliativos. Tomemos nota atenta de estos datos, bien valiosos.
El objetivo de los cuidados paliativos es ayudar a los pacientes con una enfermedad grave o terminal a mejorar su calidad de vida. Estos previenen o tratan los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y los tratamientos. Los cuidados paliativos incluyen medicamentos para controlar el dolor, las náuseas y otros síntomas, ayuda con necesidades emocionales y espirituales, apoyo para ayudarle a entender mejor su enfermedad y diagnóstico, asistencia para tomar decisiones médicas, coordinación con sus otros médicos, seguridad de que todas sus necesidades de cuidado físico, emocional, espiritual y social están siendo atendidas. Mientras reciben cuidados paliativos, las personas pueden permanecer bajo el cuidado de su médico regular y todavía recibir tratamiento por sus enfermedades. Una enfermedad grave afecta más que simplemente el cuerpo. Afecta todos los ámbitos de la vida y de la vida de los miembros de la familia. Los cuidados paliativos pueden abordar estos efectos de la enfermedad de la persona. Y a esta hora saludamos a Blanca. Bienvenida, gracias por esperarnos, Blanca. Sí, muy buenas tardes para todos. ¿Cuál es su pregunta? Para el doctor, muchas gracias por estar en el programa. Doctor, de pronto es una pregunta un poco indiscreta, pero es por lo que yo he vivido. Sí. Cuando un médico paliativo, un paciente que ya está en sus últimos momentos o su última etapa y ya está pues mal y le dice al doctor, ayúdeme que me quiero ir, él en algún momento en su calidad de humano, de médico, de ser esa persona especial que nos está ayudando, puede aplicarle la eutanasia. Muchas gracias y disculpen pues por la pregunta. No, disculpar nada, Blanca. Antes, muchas gracias por esa pregunta tan importante, doctor. Eutanasia tan polémica y que por supuesto está por ley en Colombia. Sí, en Colombia la eutanasia fue aprobada por la Corte Constitucional, claro. Y hay una legislación inclusive de eutanasia en niños. Se considera que es una opción, pero tiene que cumplir unos requisitos de ley. Lo que les puedo responder es que muchas de las personas que en el mundo piden la eutanasia es porque han tenido una característica básica, no han tenido una integralidad y una buena condición de cuidados paliativos. Y cuando uno no tiene un acompañamiento, está sufriendo, está angustiado, está solo, desesperanzado, la salida es la muerte. No estoy juzgando quien haya optado, pero lo que quiero aclarar es que el cuidado paliativo es una respuesta y una manera de acompañar al otro para no tener que tomar una decisión tan compleja y difícil. Y ya para responder puntualmente, la eutanasia se puede aplicar en casa siempre y cuando se cumplan los criterios de ley. Hay unos médicos que no necesariamente son paliativistas, que tienen su condición de no objetores de conciencia y apoyados por la ley pueden aplicarla siempre y cuando se cumplan unos criterios que están claramente legislados en nuestra ley colombiana. Aclaro y que quede como la nota importante de la respuesta, muchas veces la petición de la eutanasia es más un sentido llamado al acompañamiento, al cuidado y a mitigar síntomas. Objeción de conciencia de los médicos en este caso, doctor. Doctor Juan Fernando, hay un dicho que resume el tema de los cuidados paliativos, y lo decía al comienzo del programa: curar a veces, aliviar a menudo y reconfortar siempre. De eso se trata. Esa frase que se le atribuye a Trudeau, un médico francés, básicamente no es el padre del cuidado paliativo en términos históricos. Fueron dos mujeres en la década del 60, la dama Cecil Saunders y Elizabeth Kubler-Ross. Cada una sincrónicamente movió mucho para lograr que el cuidado paliativo fuera lo que es hoy. Pero lo que sabemos es que la medicina tiene límites desde el punto de vista técnico y científico, pero desde el punto humano y de contacto y de acompañar, no tiene límites si estamos dispuestos a ver el ser que hay ahí más allá del cuerpo. Así es. Saludamos a Diana, es la última llamada porque tenemos pocos minutos. Bienvenida y gracias por estar en Su Médico en Casa. Buenas noches, les quiero dar un saludo muy especial, especialmente al doctor Juan Fernando, que ha sido el especialista en la artrosis de rodillas de mi mamá, Qué bien. Selena Saldarriaga. Quería preguntarle al doctor,
que hace 2 años mi mamá no consulta con él porque se dañó en este momento como el contacto, pues el convenio que había con Medicance. Claro. Entonces quería preguntarle al doctor si él puede darme un número de teléfono adicional del consultorio. Mi mamá quiere que él la siga viendo. Claro. Lo quiere mucho, más que como un especialista con los medicamentos le ha ido súper bien. Entonces como de contacto de especialista con el paciente, que ella, sus dolores y todo, desde el primer momento le entregó al señor y segundo al doctor, y ha sido un éxito. Pues yo como Diana, profesional lo recomiendo a ojos cerrados. Diana, pues mi gracias, mamá no caminaba. Gracias por este testimonio tan valioso, y no sé si el doctor pues se quiera comprometer al aire o ahorita por línea interna de pronto, doctor. Creo que Diana, déjenos más sus adecuado, datos, ¿cierto, exacto. doctor? Que nos deje sus datos por línea interna y ya enseguida el doctor se comunicará con usted para atender nuevamente a su mamá. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, Diana. Y bueno, doctor, para terminar, cuidados paliativos. Hay un equipo interdisciplinario, pero ¿cuál viene siendo el papel de la familia también? Porque es que la familia es fundamental, porque es la que está todo el día y acompañando al paciente. Es fundamental. El equipo interdisciplinario impacta sobre la familia y sobre el paciente, y algunas veces sobre los médicos tratantes de base. Entonces acompañamos el dolor que tiene un médico que ha acompañado a un paciente durante 7 años y al final la enfermedad avanza a tal punto que necesita el apoyo nuestro, y eso genera también una frustración y un dolor en el médico. Y la familia, para que se empodere del cuidado, no sufra de algo que se llama claudicación de los cuidadores o agotamiento del cuidador, y con eso logramos impactar en que haya un mejor cuidado al final de un proceso largo o corto en donde se mitiga el sufrimiento del otro. Doctor, nuevamente muchas gracias por apoyarnos hoy con este tema tan importante en Su Médico en Casa. Con mucho gusto, Yasmín. Y llevarles los mensajes a los televidentes, cuidados paliativos. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.